Hola mis queridos amigos y hermanos en Cristo, otra vez nos estamos encontrando en este videíto a través de estas grabaciones, buscando las perlitas bíblicas para compartir en este tiempo que tanto necesitamos. Un tiempo donde hay infinidad de prédicas en internet, en televisión, en radio, en todo lugar. De hecho, nosotros mismos, yo tengo un programa radial, si alguien en algún momento lo quiere escuchar, puede buscar en internet www.radiocanaan.com.ar y allí escucharnos los días jueves a las 11 de la mañana, hora de Buenos Aires, Argentina. Así que si alguien quiere escuchar el programa, se llama Voces de Fuego y lo presenta el Centro Profético Maranata. Allí estamos también compartiendo estos mismos temas que subimos a internet, pero bueno, como sabemos que la frescura del espíritu siempre es diferente cada día, aunque a veces puede llegar a ser el mismo tema, puede llegar a estar siendo en la guía del espíritu enfocado desde una arista diferente o desde otro punto de vista del cual tal vez en un momento uno tiene esa guía o esa inspiración para decirlo y en otro momento tiene otra. Allí también en el programa radial estoy con otra persona, entonces estamos también tratando estos temas y queriendo, mis amados, llegar al corazón de los oyentes con una palabra de verdad. Como te decía al principio, este es un tiempo donde hay tanta diversidad de prédicas y aún de los mismos temas, tanto diferencia, ¿no es cierto?, en el enfoque, que, bueno, yo creo que hay para elegir. El que quiera una palabra puede elegir, con solo poner el tema en internet le va a salir cantidad de reflexiones, de escritos, de grabaciones. Y bueno, Dios es bueno, es un Dios multifacético, es el Dios que hace posibles todas las cosas y que da el alimento a su tiempo a cada persona. Y vos, mi querido amado, que estás escuchando esto y que a lo mejor estás buscando una palabra, bueno, quiere el Señor, quiere el Espíritu Santo venir sobre vos en este día y hablar a tu corazón a través de esta u otra palabra de las que estoy subiendo a internet. Esas, como yo les llamo, perlitas bíblicas. ¿Por qué? Porque no son prédicas largas ni estudios minuciosos que algún día, a lo mejor, no sé si el Señor lo permite, podría hacer algo así. Pero en ese momento yo siento en mi corazón verdaderamente compartir estas perlas bíblicas, sacarle ese juguito, digamos, ¿no?, hasta lo último a una palabra, o tratar de encontrarle una dirección, no que haya varias interpretaciones de la palabra de Dios, sino que de una sola palabra también Dios puede dar mucha enseñanza. ¿Te ha pasado tal vez a vos, como me ha pasado a mí, tantas veces, que de repente un texto bíblico, un versículo de la Biblia que lo he leído infinidad de veces, y de pronto un día lo vuelvo a leer con una circunstancia diferente en mi vida, con una necesidad distinta, y esa palabra salta ahí como una palabra rema, como una palabra salida de la boca de Dios verdaderamente, aunque esté dicha por la boca de cualquier otra persona. Sabemos que Dios habla por boca de sus profetas y por boca de aquellos que se dejan utilizar por el Señor, porque preparan sus vidas para que el Maestro pueda hacer su voluntad a través de nosotros, ¿no? Como esa hermosa canción, al taller del Maestro vengo. Bueno, yo creo que si todos nosotros estamos yendo cada día al taller del Maestro, el Maestro está trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas, está transformándonos, está enseñándonos, está dándonos la oportunidad de ser útiles al cuerpo de Cristo. Por eso en este día yo quiero compartirte una palabra que está en el libro de Hebreos, capítulo 11,
Está allí, se encuentra en los versículos 24 al 27, pero quiero enfocarme verdaderamente en una frase, viendo al invisible. Algo que sostuvo a Moisés, siervo de Dios. Él se sostuvo en medio de la prueba, en medio de los problemas, en medio de circunstancias muy adversas y terribles, porque lo hacía como viendo al invisible. Y sabes, mi amado, qué interesante es vivir una vida en esta condición y pararte en tu vida cristiana de esta manera. Vivir como viendo al invisible es vivir, hace poco grabé algo de vivir en lo sobrenatural, es un poco enfocar tu mirada en lo sobrenatural, porque algo que es invisible no es natural, de hecho, ¿verdad? Y los seres humanos estamos tan habituados a ver las cosas para poder, en principio, poder creer o poder hacer algo. Es como que uno dice, bueno, si yo tan solo viera una señal, algo, entonces comenzaría a caminar en esa dirección, comenzaría a tomar decisiones diferentes, pero tengo que ver algo. Es como que el ser humano de por sí necesita ver para poder actuar, para poder decidir y aún para poder creer muchas veces. Cosa completamente en contraposición con nuestra vida cristiana, que es una vida de fe. Nosotros sabemos y archiconocemos que tenemos que primero creer para poder ver. Es al revés, ¿verdad? Entonces por eso es que cuesta. Pero cuando una persona, tal como lo hizo Moisés, vivió, se sostuvo, se mantuvo, caminó, perseveró, porque lo hacía como viendo al invisible, y eso te ayuda en varias formas, mi hermano, mi amigo. Porque cuando vos tenés esa conciencia y estás mirando en lo sobrenatural, mirando lo invisible, lo que a ojos vistas no se ve, nuestros ojos físicos no pueden ver, pero vos estás mirando al invisible, eso quiere decir que vos estás sabiendo que Dios está allí. Vos lo estás viendo, te mantenés en esa fe, en esa condición. Y si lo haces de esa manera, también vos te vas a manejar, vas a moverte, vas a actuar, vas a decidir como que Dios te está mirando, te está viendo, porque si vos tenés esa conciencia de ver al invisible, sabés que Dios está allí y te está viendo también a vos. No sé si entiende lo que te quiero decir, pero espero que sí. Quiere decir que si vos tenés esa conciencia del invisible continuamente en tu vida, vas a moverte en una dimensión espiritual, en una dimensión de santidad, vas a hacer las cosas bien, porque como vos lo estás viendo al invisible, vos sabés que él también te está viendo a vos. Entonces no podés hacer lo que te place o tomar las decisiones que no son correctas, ¿no? Ni se alinean con la palabra de Dios. Entonces, es interesante esto de imitarlo a Moisés. Moisés, siervo de Dios, verdaderamente un hombre manso, un hombre humilde, un hombre tratado por Dios, pero no siempre fue así Moisés. Moisés, como todos sabemos la historia, o si no la podemos leer en la Biblia, ¿no es cierto? Allí en Éxodo, era un hombre que fue adoptado por la hija de Faraón, es decir, que Moisés se crió, se formó, se educó en la más alta realeza, con todas sus comodidades, con todas las cosas que necesitaba un ser humano tener, o que por lo menos quería o pretendía, ¿no es cierto?, aunque no las necesitara. Tenía la mejor educación, tenía todo, porque se crió como el nieto del faraón. Entonces tenía todas las cosas. Por 40 años Moisés estuvo preparándose en la vida, o sea que yo creo que secularmente, o sea, en estudio, cultura, conocimiento general, la parte militar, todo Moisés era una persona muy, pero muy preparada. Pero toda esa preparación que tuvo durante 40 años a Moisés no le alcanzó para que Dios pudiese utilizarlo en ese tiempo.
Y oído mi hermano, mi hermana, porque muchos de nosotros pasamos muchos años preparándonos en institutos bíblicos, en enseñanzas, en estudios, qué sé yo, tantas cosas que podemos nosotros tratar de prepararnos teológicamente y de muchas formas. Pero eso no nos capacita para ser habilitados en la obra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Dios te llama, mi hermano, Dios me llama y nos comisiona a un ministerio, nos aparta, nos da algo, ¿verdad?, para hacer. Pero ¿qué pasa? Entonces nosotros que entendemos, recibimos ese llamado y entendemos que tenemos que prepararnos para esto, comenzamos, como recién te decía, a estudiar la palabra de Dios, a ir a los institutos bíblicos, bueno, no sé, cada cual de la manera que puede lo hace. Y llegó un momento, como cuando los jóvenes salen de los institutos bíblicos y dice, fue a estudiar para pastor, o fue a estudiar para, ahora salió del instituto bíblico, entonces puede poner una iglesia, o Dios lo puede utilizar en las naciones, y todas esas cosas. Bueno, mis hermanos, yo sé que algunas personas que me escuchen van a decir, esto no es así. Correcto, te digo yo, esto no es así. Los institutos bíblicos no forman, no dan títulos, ni llaman pastores, ni profetas, ni apóstoles, ni evangelistas, ni maestros, sino allí se enseña y se aprende la palabra de Dios. Pero cuando uno tiene un llamado para X ministerio o para algo puntual, para hacer para Dios, está muy bien el prepararse por un lado, como te decía, teológicamente, con todos los estudios, pero no basta. Como no le bastó a Moisés esos 40 años de preparación. Porque Moisés quiso, en sus fuerzas, en su autosuficiencia, tratar de empezar a salvar al pueblo de Dios para sacarlo de la esclavitud. Es como que quiso o planeó no sé, como que se sublevaran sus compatriotas, ¿no es cierto?, como una subversión, pero eso no tenía que ser de esa manera. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito para hacer salir a su pueblo de la esclavitud, porque de hecho él había escuchado el clamor de su pueblo, por eso les levantaba un libertador. Pero Moisés no estaba preparado en ese momento, no estaba preparado en la escuela de Dios, que eso es a lo que me quiero referir, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, nos tenemos que preparar por un lado, como recién te decía, pero hay una preparación que es la escuela de Dios y esa preparación no te la da ningún ser humano, te la tiene que dar Dios. Y es la preparación del quebrantamiento, es la preparación de salir de la autosuficiencia, porque, hermanos amados, la autosuficiencia no es compatible con la fe. Entonces, si nosotros estamos siendo llamados a una vida de fe, a una vida de poder, a una vida sobrenatural, a un ministerio, no hay compatibilidad de la autosuficiencia o la justicia propia que podamos llegar a tener, porque cuando estudiamos mucho, cuando tenemos muchos títulos, y aunque no tengamos títulos, bueno, algunos certificados, o tenemos chapa, digamos, ¿no? Currículum. Entonces es como que el ser humano, que ya de por sí tiene esa tendencia a sobreestimarse, entonces uno dice, bueno, yo estoy preparado, yo tengo un máster en teología, yo tengo esta materia estudiada muchas veces, yo tengo un doctorado en divinidad. Hay mucha gente que uno los escucha, yo voy a escuchar predicadores y maestros de bíblicos que cuando hacen su presentación, ellos u otros que los presentan a ellos, sacan el currículum, ¿no? Y empiezan a decir todos los estudios y todas las cosas que esa persona posee. Está mal que se sepa, pero a mí me parece que no es tan necesario. En las cosas de Dios, la persona, cuando abre la boca, el oyente entendido se va a dar cuenta si verdaderamente
esa persona realmente sabe. Aparte de que sepa, como te decía, mucha letra, porque uno también se da cuenta, uno no es tonto, el oyente no es tonto, sabe cuando una persona es verborrágica, cuando una persona tiene mucho conocimiento de mucha palabrería, memoria, tiene muchas cosas para compartir, anécdotas, ejemplos, qué sé yo, miles de cosas, y si una persona es carismática, más todavía. Pero hay algo que no lo puede adquirir una persona en los seminarios, ni en los institutos bíblicos, ni en ninguna cosa que se le parezca, y es ese quebrantamiento espiritual, esa vida de Dios en la persona. Que cuando esa persona habla, que cuando esa persona enseña, que cuando esa persona predica, el que lo escucha va a recibir lo de Dios. Por eso dice la Biblia, un espíritu llama a otro espíritu. Lo espiritual se encuentra con lo espiritual. Una persona que solo tiene conocimiento mental no va a llegar a tocar el espíritu de ninguna persona. Sí, va a dar una linda conferencia, va a exponer la palabra y va a ser bueno escucharlo porque siempre se aprende algo, pero no va a producir resultado. Pero no me quiero ir del tema, porque ¿qué pasaba con Moisés? Cuando Moisés mató al egipcio, y Faraón también lo buscó a él para matarlo, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Disparar, correr a esconderse. ¿Y dónde corrió? ¿Dónde se fue? Al desierto de Madián. Y muchos de nosotros, mis hermanos, cuando hemos querido servir a Dios con nuestra autosuficiencia, con nuestra sapiencia, con todo lo que hemos adquirido humanamente, y no nos ha servido porque no hemos podido tener resultado, en un momento dado es como que tenemos que irnos al desierto, ¿sí? A veces corremos nosotros al desierto, otras veces otros nos hacen correr. A veces hasta el diablo nos lleva al desierto y otras veces es el Espíritu Santo. Hay 4 desiertos en los cuales nosotros podemos ir o pasar o estar, y es cuando nos lleva el Espíritu, cuando nos lleva el diablo, cuando nos llevan otras personas o las circunstancias, o cuando nosotros mismos nos metemos en el desierto o corremos a él, como en este caso Moisés. Bien, pero Moisés en ese desierto pudo aprender de Dios, pudo humillarse, pudo bajarse del caballito, digamos, y pudo darse cuenta que toda su experiencia, quizá lo que aprendió en el palacio y en todo lo mejor de lo mejor que habría ahí en Egipto, y que le fue dado por ser pariente de Faraón, ¿verdad? Por ser el hijo adoptivo de la hija de Faraón, pero él tuvo que ir al desierto y vivir de una manera humilde o humillada, como siendo nadie. Y realmente, mis hermanos, no es hasta que nosotros entendemos que verdaderamente no podemos hacer nada con nuestra suficiencia propia, con nuestros estudios, con nuestras cosas, en las cosas espirituales, todo eso sirve, todo eso Dios lo va a usar en el momento que lo tenga que usar o utilizar, pero no nos sirve para el propósito de Dios. Dios necesita corazones quebrantados, corazones humillados, corazones que puedan depender absolutamente de Dios, en la confianza de Dios. Y como Moisés escapó al desierto y vivió 40 años más allí, hermanos, 40 años que tardó en ser la persona importante que él era o creía ser, tuvo que pasar la misma cantidad de tiempo, otros 40 años, para ser la persona que Dios quería que él fuese. Un hombre manso, un hombre humilde, un hombre quebrantado, un hombre que llega un momento de decir: no me envíes a mí porque yo ni hablar puedo.
Hermano querido o hermana que me estás escuchando, si vos estás en un desierto, si vos estás pasando por una dificultad, yo te insto a que sigas viendo al invisible. Y a lo mejor vos decís, sí, hermana Cristina, pero lo que pasa es que yo ya, o sea, de mí ya no está quedando nada. O sea, yo pintaba para ser un gran siervo de Dios o una gran sierva de Dios, con un llamado, con todo lo que Dios me había dado, me habían profetizado, aún puede ser que me habían apartado y todo, pero fracasé. Y mi vida hoy es una frustración. A lo mejor vos que me estás escuchando tenés esto en tu corazón y te sentís frustrado porque tu vida ha pasado de desierto en desierto y te encontrás como que ya no tenés ningún valor. Es decir, pensás de vos mismo como lo peor. Bueno, te doy una buena noticia. Si vos te considerás lo peor, lo más vil, lo más inepto, lo de menos valor, puedo asegurarte que estás llegando a la estatura o al lugar donde Dios te va a comisionar y va a habilitarte, ¿sí? Porque muchas veces, como te decía hoy, y creo que no lo desarrollé el concepto, a veces tenemos un llamado de parte de Dios, porque primero y principal tenés que tener un llamado de parte de Dios. No un llamado del pastor, no un llamado del concilio, no un llamado de la iglesia, de la denominación. No, mi hermano, no. Tenés que tener un llamado de Dios para poder hacer la obra de Dios. Porque si no, ¿qué pasa? Pasa lo que está pasando hoy día. ¿Para qué vamos a hablar del tema? Ya mucho ministerio apologético se encuentra en internet y vas a encontrar mucho sobre el tema. Pero a lo mejor vos decís, sí, pero esas personas tienen éxito, tienen multitudes de gente. ¿Éxito? ¿A los ojos de quién? ¿Éxito de qué tipo? Humanamente hablando. Pero vos, si sos un buen cristiano, vas a querer tener el éxito de Dios, no el éxito del hombre. Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo. Hoy en día estamos acostumbrados a ver esos ministerios multitudinarios, esos hombres de Dios, vuelvo a poner comillas, tan encumbrados, tan famosos, tan, qué sé yo, tan, ¿no es cierto? Que decimos, es un exitoso, mirá el ministerio que tiene, es explosivo, va él allá y lo siguen las multitudes. Bien, no me meto en ese tema. Muchas veces el éxito de Dios se mira desde otro ángulo, se ve desde otra manera y directamente es otro, porque si no, tendríamos que considerarlo a Jeremías, por ejemplo, un fracasado. Sin embargo, Jeremías fue un profeta exitoso porque pudo cumplir el ministerio al cual fue llamado, aún desde muy jovencito. Como te hablo de Jeremías, te puedo hablar de todos los demás profetas y de todos los demás llamados por Dios, que ninguno tuvo multitudes corriendo detrás de ellos, por el contrario, los buscaban para matarlos. ¿Qué podemos decir de Jesús? Y vos decís, sí, pero Jesús lo seguía las multitudes. Sí, en un tiempo sí, pero también lo llevaron a la cruz. Y tenía solo 12 personas realmente fieles y preparadas para seguir con el ministerio. Bueno, son temas que podríamos desarrollar y hablar mucho tiempo. A lo que voy es que cuando nosotros realmente vamos a la escuela del desierto, ya sea, como te decía hoy, llevados por el espíritu, llevados por el mismo diablo, llevados por otras personas o porque nos vamos nosotros mismos, por X situaciones. En esa escuela del espíritu, como dice el libro de Job, la traeré a mí, la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. Solo en el desierto, mi hermano, podés escuchar la voz de Dios, de verdad. Y solo en el desierto donde no hay nada, donde no hay agua, donde no hay vegetación, donde todo es seco y muerto,
y lo llevo al plano espiritual, es allí donde tu vida es quebrantada, porque vos habías soñado con éxito, vos habías soñado con multitudes, vos habías soñado con ministerios exitosísimos, con mucho fruto. La gente confunde el fruto y cree que tener fruto es tener mucha gente atrás. Y eso no es el fruto del que habla la Biblia. Eso es una consecuencia y eso es algo que puede hacer Dios, sí o no sabemos, no nos vamos a meter ahora en ese tema. Pero a lo que voy, que el desierto te va a dar la verdadera credencial, la que vos necesitas para que Dios diga, bueno, ahora te llamé, te dije lo que tenías que hacer, te comisioné, ahora que estás quebrantado, ahora que reconoces que no sos nada, ahora que toda tu autosuficiencia se cayó, se hizo añicos y sabés que sin mí nada podés hacer, ahora que llegaste a entender la verdad de la verdad, entonces ahora te habilito para que vayas a hacer aquello para lo cual te comisioné cuando te llamé. Hermano querido, hermana que me estás escuchando, si tenés un llamado de Dios en tu vida y Dios te ha mostrado, te ha dado una visión de lo que quiere que hagas, tenés que esperar que llegue a tu vida una condición de quebrantamiento, una condición de dependencia de Dios, de obediencia a Él, para que te habilite. Esto es como un partido de fútbol. Yo mucho de fútbol no entiendo, pero esto me viene bien de repente. Los que me escuchan, los varones y muchas mujeres que también les gusta el fútbol, tal vez lo van a entender. Es como cuando el jugador de fútbol está jugando, está en la cancha jugando. Fue llamado, fue puesto ahí para jugar. Y está comisionado, ordenado ¿para qué? Para que haga goles, ¿verdad? Pero de repente hace un gol y le gritan foul. Listo, no está, no vale. Se lo anulan. ¿Por qué? Porque no estaba habilitada la jugada. Porque ese jugador sí pateó y hizo el gol, pero no estaba habilitado por el juez de línea o el árbitro o lo que sea. Entonces, ¿qué pasó? El gol quedó anulado. Y a lo mejor, mi hermano querido, el gol de tu ministerio ha quedado anulado en este tiempo, porque vos comenzaste a hacerlo, porque vos te esmeraste por poner en práctica y por llevar a cabo y adelante el llamado que Dios te hizo y te comisionó para tal o cual cosa. Pero hoy tu vida, decís, es un desastre, estoy más solo que nunca, no tengo a nadie conmigo, soy un fracaso, estoy frustrado, estoy en un desierto, estoy seco, ¿qué tengo? No tengo nada. Dios mío, ni se te ocurra buscarme de nuevo porque no sirvo para nada. Mi hermano querido, a lo mejor vos hiciste la jugada sin haber sido habilitado. ¿Podías jugar? Sí, porque eras un jugador. ¿Pertenecías al equipo? Sí, porque estabas en el cuerpo de Cristo. Y Dios te había puesto ahí. Pero no estabas habilitado para hacer el gol. Pero te tengo buenas noticias. Ahora que vos sabés que esto es así, ahora que conoces esta verdad, pero sin embargo igual, al haber sufrido, al sentirte defraudado, al sentirte fracasado, al sentirte frustrado, seguís mirando al invisible, Dios hoy te dice, es el tiempo de tu habilitación. Mantenete como Moisés, como viendo al invisible. No importa si estás en Madián o no sé cómo se puede llamar tu desierto. Puede tener muchos nombres, pero en definitiva es un desierto. Pero espéralo porque de aquí a poco va a venir la habilitación. Y cuando estés habilitado por Dios, entonces patea, porque vas a hacer el gol. Y ese gol va a ser maravilloso. ¿Por qué? Porque va a estar habilitado por Dios
en el tiempo, el momento justo que tiene que ser hecho. Mi hermano, viendo al invisible es todo lo que necesitamos para nuestra vida cristiana, para nuestro ministerio, llamamiento santo que Dios nos ha hecho, es estar o mantenernos como viendo al invisible. Porque nosotros lo estamos viendo y Él también nos está viendo a nosotros. Por ende, nosotros debemos comportarnos de una manera correcta. Porque si yo lo estoy viendo es porque Él también me está viendo a mí. Dios te ha llamado, Dios te ha comisionado. No te preocupes lo que estés pasando y el desierto que estés viviendo. Pronto serás habilitado y tu ministerio va a comenzar a dar fruto. ¿Qué fruto? El verdadero, el que Dios quiere dar a través de tu vida. ¿Cómo se mantuvo Moisés con tantos problemas? Porque lo hizo viendo al invisible. Dios bendiga tu vida, mi hermano querido, mi hermana, y que verdaderamente tanto vos como yo nos podamos mantener en este tiempo, un tiempo tan difícil que estamos viviendo en esta época de tiempo final, pre-arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo, que verdaderamente Dios nos conceda el ser habilitados por Él para hacer la jugada que nos ha sido encomendada desde los cielos. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana querida, y que esta palabra sea de gran bendición para tu vida y también que sea de inspiración. Y no te preocupes porque Dios es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y Dios lo hace en el tiempo justo, exacto. Jamás llega tarde, nunca pierde una batalla, jamás patrocina un fracaso. Ese es el Dios que te llamó, ese es el Dios que te comisionó y ese es el Dios que está a punto de habilitar tu jugada. Dios te bendiga.